Ley para personas con discapacidad. Artículo 37. Las empresas públicas, privadas y los particulares que presten servicio de transporte colectivo de pasajeros y pasajeras deben destinar en cada una de sus unidades por lo menos un puesto adaptado para personas con discapacidad, con seguridad de sujeción inmovilizadora. Tales puestos serán identificados con el símbolo internacional de discapacidad y podrán ser ocupados mientras no haya alguna persona con discapacidad que requiera su uso. Las unidades de transporte colectivo, a que se refiere el artículo 37 de esta misma ley, deben poseer estribos, escalones y agarraderos, así como rampas o sistemas de elevación y señalizaciones auditivas y visuales, que garanticen la plena accesibilidad, seguridad, información y orientación a las personas con discapacidad. Las unidades de transporte colectivos ensambladas en el país e importadas deben contar con los accesorios descritos en este artículo antes de entrar en circulación. Observando esas imágenes, y muy importante lo que dicen los artículos 37 y 38 de la Ley para las Personas con Discapacidad, Zulma nos estaba diciendo algo, que se les prohibió al Transmetrópoli en algún momento utilizar este sistema de rampa. Sí, fíjate que el Transmetrópoli justamente fue un programa del alcalde Antonio Ledesma desde hace 6 años, que como innovación era sustituir las unidades que no cumplían con los parámetros adecuados y tener una nueva flota para la ciudad. Cuando mandamos a ensamblarlas, y fueron ensambladas aquí en Venezuela, se mandó a hacer al 10% de la flota con las rampas adecuadas para que pudieran bajar y la gente con silla de ruedas pues pudiera acceder fácilmente. Y hubo una orden pues, del Ejecutivo Nacional en que seguramente no pensó en el beneficio que estábamos rindiendo, sino en cómo obstaculizar nuestra gestión y se nos prohibió usar ese tipo de unidades. ¿Cuál fue el argumento? El argumento era que no cumplíamos con algo que ellos decían que no cumplíamos, pero si las unidades efectivamente estaban dotadas de la rampa con los sistemas que eran y con las normas COVENIN. Pero tenía que ver quizás también con el diseño de las aceras. Recordemos que aquí no hay un sistema, aquí no hay paradas fijas, recordemos el transporte público, aquí por ejemplo, que deberían haber. Además existe, pero quizás no se respeta. No se respetan, entonces cada acera es de un tamaño distinto y definitivamente hay que hacer una adecuación, porque el autobús tiene unas medidas y la rampa tiene un rango de elevación que hay que cumplir. Entonces, para adaptar eso había que hacer ciertas reformas. Si todo lo queremos hacer bien, tenemos que cumplir con las normas. Y si hay algo, como ustedes han dicho aquí, que efectivamente aquí parece que las normas estuvieran de adorno. Aquí está de adorno no solo la norma, sino la manera de ejecutarla. Y las sentencias del tribunal o las sentencias de los organismos que pueden decidir qué es bueno y qué es malo también son un poco arbitrarias. Y fíjense ustedes, voy a leer rápidamente dos de los comentarios que nos llegan ya a través del Twitter. Uno lo hace Norberto Antonio, disculpen por acá, a ver. Dice, en Venezuela es deprimente estar en la calle a los que tienen todas sus cualidades. Exacto. Peor aún para los adultos mayores y personas con discapacidad. Recordemos que el término discapacitado pues no se debe utilizar. Docentes Contrato C nos dice también, esto ocurre en Barquisimeto, Estado Lara. Miren ustedes la fotografía. Sí. Está la rampa para el acceso de la persona con silla de rueda, pero inmediatamente se encuentra la persona con un poste de luz. Pero también hay un gran absurdo. Eso pareciera ser una división entre dos vías principales. Esa persona con la silla de ruedas que se va a quedar en la división es como una isla central. O sea, la rampa no va a ninguna acera. Y eso también es parte del absurdo de las cosas que se hacen aquí, que conectan elementos que no van a ningún lado y de verdad invierten en infraestructura de una manera bien inconsciente y no pensando en el ciudadano. ¿Se suele ver ese tipo de cosas con frecuencia? Con más frecuencia de la que debería ser. ¿Y quién supervisa ese tipo de adecuaciones en la ciudad? Bueno, fíjate que las alcaldías directamente tienen que ver con la calidad de las aceras y con la adecuación de todo el mobiliario urbano. En el centro de Caracas, donde están nuestras oficinas, es común ver este tipo de situaciones donde tú tienes una rampa sí, una no, y donde tienes una rampa de repente pusieron una parada de mototaxi o la obstaculizaron con un container de basura o sencillamente hay tanta basura que no te permite pasar. Así como también la cantidad de avisos comerciales y esta cantidad de dispositivos tipo chupeta que ponen en las aceras que hacen imposible que tú tengas un camino fluido.
Ahora imagínate una persona con dificultad visual y que tiene su bastoncito y que lo va pasando y que sencillamente no haya por dónde pasar. Recordemos que es importante que se diseñe pensando en las capacidades extremas. O sea, tú tienes que diseñar un semáforo y los semáforos deberían ser, además de colores, deberían tener un sonido. Así es. Porque ¿cómo hace el invidente para saber cuándo le toca cruzar? Existe esto ya en muchas ciudades En muchísimas ciudades, en todas las ciudades de primer mundo, existen este tipo de adecuaciones de la ciudad y que es hora de que nosotros empecemos. Y recordamos que eso es un deber del Estado. O sea, es potestad y responsabilidad del Estado Nacional dictar las políticas y transferir los recursos necesarios a las alcaldías para que esto se pueda hacer realidad. Nos preguntábamos, aparte de estas que son, digamos, las más visibles, o digamos, objetos que obstaculizan el paso por las aceras, ¿a qué otro tipo de barreras se enfrenta una persona con movilidad reducida en las ciudades, en Venezuela? Podríamos decir que tenemos dos tipos de barreras. Las barreras que se pueden quitar fácilmente, algunas como las que está diciendo Suma, pero por lo menos el estacionamiento de motos o de vehículos encima de nuestras aceras. Así es. Pero también tenemos, por ejemplo, la falta de rampas adecuadas, no la rampa que se hizo para montar la moto dentro de la acera, sobre la acera. Así, adicional a eso, por ejemplo, tenemos el tema de las barandas, que son importantísimas, por ejemplo, para el adulto mayor, para sostenerse, también para las mujeres embarazadas. Igualmente, la parte visual de la ciudad, la señalización. El tema de la accesibilidad apunta a que todas las personas se puedan movilizar de manera confortable y de manera libre. Es un tema de un derecho fundamental. Es un tema de derecho fundamental de que las personas puedan tener las condiciones para desarrollarse de manera independiente. La ciudad como la tenemos, por supuesto, los limita demasiado. Adicional a eso, en el tema de diseño, tienes, por ejemplo, el tratamiento de las aceras. A veces los diseñadores, arquitectos, urbanistas, ingenieros, deciden un revestimiento de una acera sin pensar, a lo mejor de pronto por su parte estética, pero sin pensar en las consecuencias que eso puede tener al momento de una lluvia, o por ejemplo para una persona que va, o un bebé con coche, o una persona en bastón, una persona adulto mayor, o una persona en silla de ruedas, que implica, por ejemplo, una vibración que genera una incomodidad terrible para poder transitar un espacio dado. Desde el 2007, cuando pues nace ya y entra en vigencia esta ley para las personas con discapacidad en Venezuela, ¿quiénes se han adecuado más a cumplir con lo que establece la norma? ¿Instituciones públicas o privadas? Mira, yo creo que hay una mixtura de eso. Las alcaldías han hecho un enorme esfuerzo a nivel de ordenanzas. Las alcaldías de las principales ciudades de las principales ciudades. Si vamos hacia otras alcaldías, pues es bastante difícil. Es bastante difícil porque recordemos que de por sí las estructuras de las alcaldías no tienen la fortaleza que deberían tener. Recuérdate que las alcaldías, y ahorita más que nunca se observa cómo han llegado ellas también a tener un tema de minusvalía por la parte presupuestaria y la parte competencial. Entonces, de alguna manera, las alcaldías, ¿cómo han tratado de cumplir con la parte normativa? Ellas han aprobado ordenanzas. Y las ordenanzas van a incentivar que públicos y privados cumplan con los requerimientos mínimos. ¿La mayoría de las alcaldías en el país ya tienen ordenanzas? Yo te puedo hablar, y me disculpan porque yo puedo hablar por el área de Caracas, no tengo conocimiento a nivel nacional, pero te puedo decir que dentro del área de Caracas, Sucre, Chacao y Baruta tienen ordenanzas ya aprobadas para la integración de las personas con discapacidad al derecho a la ciudad. La alcaldía de Latillo en este momento está haciendo algo importantísimo, un censo para tener un número cierto de verdad de qué me estoy manejando y qué necesita mi población. Porque recordemos que los alcaldes al final son el gobierno más cercano a la gente y es el que puede llegar a ese nivel de detalle y de poder brindarle confort a sus comunidades. En la alcaldía metropolitana, por ejemplo, en conjunto con el Latillo, inauguramos un parque deportivo, el parque Omar Vizquel en el Latillo. En el solar de Latillo, que justamente es para un campo brindar de béisbol para niños con discapacidad. Está inclusive diseñado, porque tuve la oportunidad de ir, diseñado para que niños con sillas de rueda puedan accesar al campo, inclusive realizar actividades físicas en la medida de sus posibilidades. Claro. Qué bonito sería si eso se hiciera en cada urbanización, en cada municipio debería haber un parque con estas condiciones,
porque, y te lo comentaba hace rato, es importante ver el tema de la minusvalía o de la discapacidad de manera integral. Ser celíaco también vamos a decir, es algo que te afecta. No tener posibilidades de hacer deporte igualmente te afecta. Tener algún tipo de deficiencia cardíaca también es un tipo de discapacidad. Y las personas estarán diciendo, bueno, pero es que están hablando solamente del desplazamiento de las personas con movilidad reducida por la ciudad, pero vámonos más allá. Una persona que no se pueda mover en la ciudad por sí sola es una persona que carece de autonomía, de independencia, es una persona que no puede desarrollarse plenamente en el ámbito personal, inclusive profesional, una persona obligada a dejar su trabajo, a dejar en muchas oportunidades inclusive sus estudios. Sí. Entonces, ¿qué le estamos ofreciendo a las personas con discapacidad en Venezuela? De todo eso también vamos a hablar al regreso de esta pausa.